Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En la mañana de este día jueves nos acompaña en esta segunda parte el doctor José Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo del Hospital de Diagnóstico. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Siempre colaborando con la población, con estos días de que aún tenemos pandemia, yo creo que es bien importante que las personas sigan entendiendo que la vacunación es importante y la solidaridad con todas las personas es básica para evitar más contagios. Exacto. Doctor, y el agradecimiento naturalmente porque recibe a nuestros equipos casi a diario cuando hay una consulta sobre nuevos temas que tengan que ver con esta pandemia. Creo que la pregunta de rigor es, y lo hablábamos en la última oportunidad que estuvo con nosotros en este foro, del aumento de casos atendidos. Yo recuerdo que usted, si mal no recuerdo, en este espacio nos dijo, tengo 17 consultas que dar este día. ¿Ese número continúa en esa cifra tan alta o va disminuyendo? Bueno, llegué a ver hasta 25. ¿Diarias? Sí, 25 diarios, todos virtuales. Ajá. Pero en la última semana sí he notado un descenso desde el viernes para este día, que aproximadamente he estado viendo 8 o 10, pero siento que ha ido en disminución, por un lado. Y desde el punto de vista de hospitalización, solo he tenido prácticamente un mes, solo he tenido 2 pacientes con COVID moderado. Y he observado pues, que en el aspecto privado pues, también había habido un descenso en los encamados a nivel del Hospital de la Mujer, pero últimamente vi que ayer, por ejemplo, pasé y prácticamente estaban las 15 o 17 camas, estaban llenas. ¿Estaban llenas? Sí, quiere decir que en un momento dado como que tenemos esas picos altos. Picos y bajas. Eso es lo que ha estado sucediendo últimamente. Pero en términos generales yo pensaría que como que va en descenso. Aunque yo no tengo las cifras oficiales al momento de lo que pasó, solo vi las últimas del 30 de enero, no sé si ya las actualizaron. No hay nuevas, Ajá. no hay nuevas. Pero en términos generales estábamos viendo que había hasta 900 casos en ese último reporte. Me imagino que la acumulación de casos que habrá habido en el nuevo reporte que entré, que estamos hablando de 10 días, pues se va a ver pues una diferencia tal vez, si no muy severa, pero creo que va a haber un mantenimiento levemente. Pues yo esperaría que haya menos de 900, tal vez 800, 700 y tendencia a disminuir. Mi preocupación es la siguiente, si por ejemplo nosotros observamos que en otros países, por ejemplo, se ha liberado ya el uso de la mascarilla y utilizarla en sitios cerrados, y en otros países inclusive dijeron ya no van más mascarillas, me imagino que son países en los cuales pues, el porcentaje de vacunación tiene que ser tan alto. En nuestro país, cuando hablamos de vacunas, vemos que ese porcentaje de vacunas es alto, pues en algún momento van a tomar algún tipo de medidas, pero hablando nacionalmente, hablando como país, yo no creo que estaríamos en disposición en estos momentos de tomar medidas como las que están tomando en otras partes del mundo. Aquí lo que se impone precisamente es aumentar el número de personas que se vacunen, por una parte, y advertir a la población que desde el momento que están vacunados les puede dar. Eso se llama infección postvacunal. Es decir, que todos estamos sujetos a que después que seamos vacunados, ya sea con 2, 3 y personas que tienen hasta 4 vacunas, entonces en ese momento podemos nosotros decir que todas las personas que hemos sido vacunadas nos puede dar una nueva infección por COVID, aunque no sea de un COVID previo. Y está descrito prácticamente a nivel mundial y todos los investigadores lo dicen que a medida que haya infecciones por COVID en personas no vacunadas, vamos a estar sujetos a que esas personas en grupos etarios diferentes y en diferentes poblaciones, puede ser que entonces el número de personas vacunadas aumente. Pero la ventaja es la siguiente, que si estamos vacunados, y es un llamado prácticamente a los que no se han vacunado, la ventaja es que si nos da el COVID, siendo vacunados, sobre todo con tercera dosis, nosotros sabemos que la enfermedad no se va a comportar en una forma severa y grave, sino que lo va a hacer en una forma posiblemente asintomática, posiblemente leve en la mayor parte de los casos, y de vez en cuando vamos a ver un caso moderado. Pero aún así podemos ver casos severos. ¿Cuándo? Cuando aquella persona sea un paciente diabético que tenga alguna otra enfermedad asociada en la cual ha dejado de tomar sus medicamentos. El llamado es precisamente que para todas las personas, aunque estén vacunadas,
no deben de dejar aquellas personas que están enfermas por otra patología, por otra enfermedad, esas personas tienen que tener en mente que siempre y nunca deben dejar tomar sus medicamentos, sobre todo si tuviesen infección por COVID. De esta manera creo que están protegiéndose como para que la enfermedad no sea grave, no vaya a operar a la UCI con alguna complicación severa que pueden fallecer. La historia nos ha demostrado, doctor, cuando se tuvo la cepa original que vino de Wuhan, allá en China, que el organismo no estaba preparado para este virus. Esa fue la cepa original. Ahora, personas que no han sido vacunadas en este momento y tienen que luchar contra una Delta o una Omicron de las variantes, el panorama debe ser totalmente diferente y más delicado que los que lucharon contra la cepa original, ¿o me equivoco en el razonamiento? No. Bueno, veámoslo de dos maneras. En primer lugar, cuando se dan las mutaciones, alguna de esas mutaciones se convierte en variante, que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, el aparecimiento de la alfa, beta, gamma, y está llenando todo el alfabeto griego. A medida que el virus se va atenuando, aunque vaya produciendo variantes, es decir, nuevas mutaciones, ese virus, a medida que se multiplica de una persona a otra persona, va perdiendo la capacidad de enfermarnos más graves, pero sí conserva la capacidad también de protegernos en el sentido que no se expresa la enfermedad en una forma severa. En otras palabras, a medida que tenemos variantes, el virus va atenuándose y la respuesta la tenemos precisamente cuando nosotros tuvimos la Delta Plus, que de repente vimos que los casos eran más graves. Pero también hemos observado que cuando viene la Omicron, prácticamente las personas vacunadas se manifiestan prácticamente casi nada. Las personas que no están vacunadas sí se les manifiesta, pero aún así no como la original de Wuhan. Ok. Doctor, tuvimos a finales de año, las muertes oficiales que se reportaban eran 2, 3, los números andaban extremadamente bajos. Los números que se han tenido últimamente andan 9, ha habido días de 10, 8 y se mantienen más altos en muertes, a pesar de que se menciona mucho que la Omicron es menos mortal que las demás variantes. Bueno, ¿Qué estará sucediendo? Bueno, yo no tengo los datos. Me estoy basando en los datos oficiales que da el Estado, los que da todas las noches. Bueno, entonces, pero desafortunadamente no nos dicen, si bien es cierto, pueden decir cuáles son los grupos afectados más seriamente, que son los que han fallecido, pero no sabemos si esos pacientes estaban vacunados o no. Y una explicación podría ser que si están vacunados, aquellas personas podría averiguarse cuáles son las enfermedades asociadas que tenía, en cuyo caso ya lo dijimos que estas personas pueden entonces complicarse a pesar de estar vacunados. Yo no tengo el dato si esas personas que fallecieron fueron vacunadas con 1, 2 o 3. 2, no sé si esas personas también adolecían de alguna otra enfermedad que les pudo haber complicado. Posiblemente, y casi tengo la razón al decirlo esto, que lo más probable es que esas personas que han fallecido o no han sido vacunadas adecuadamente o adolecían de otra enfermedad que tal vez descuidaron su tratamiento con esas enfermedades, y eso hace que sean fácil presa para que el virus haga desastre en su cuerpo y lo pueda llevar a UCI y finalmente fallecer. Muy bien. ¿Usted ha visto casos de personas con ya 3 dosis de vacunas que se han contagiado por Omicron en este momento? Sí, o por la variante actual, no sé cuál será oficialmente. La obligación de todo médico en estas alturas de pandemia es que siempre que va a haber un paciente con un estado catarral, primero pensar en COVID. 2, preguntarle cuándo se vacunó y cuántas dosis tiene. Esa es obligación de todo médico hacerlo todo momento. Por lo tanto, con la pregunta que usted me hace, le puedo decir que los pacientes que realmente han sido vacunados les ha dado una forma bien leve. Y aquellos que tenían 2 o 3 se comportan de la misma manera. Yo no he visto ninguna complicación, excepto un muchacho que tuvo que ingresar un día de esto, pero tenía razón, pues llegó por un dolor abdominal y resulta que cuando lo vamos a ingresar, que era una apendicitis, cuando lo vamos a ingresar la prueba le sale positiva. No tenía nada que ver, sino que era otra patología social. El tipo lo ingresé a las 8 de la noche, a las 4 de la mañana lo estábamos operando con los cirujanos, lo estaban operando por indicaciones mías y ese paciente salió adelante, pero él era lógico. O sea, el cuadro que llevó mal era más por la apendicitis que por el sí, por COVID. Eso llegó, él no llegó por COVID.
Le hicimos la prueba y estaba positiva. Y como es norma en los hospitales, y creo que en los hospitales nacionales también, que toda persona que se va a hospitalizar previo ingreso es COVID, pruebas. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese paciente va a estar infectado y al rato nos infecta a las enfermeras y a los otros pacientes vecinos. Por esa razón, es una obligación. En el caso de los hospitales se está manejando ese protocolo todavía, ¿verdad? Persona que es atendida, por lo menos en el de diagnóstico, casos COVID, no sé si están siendo atendidos o remitidos a otros hospitales, doctor. No, se ven en la zona médica, pero se ven solamente para descartar la posibilidad de que sea un COVID. Y si es COVID, entonces si usted va a un privado, pues nosotros no lo atendemos en el hospital, pero puede ir entonces al hospital que le corresponde según su origen, pero la mayor parte prefieren, dicen, yo me voy al hospital de El Salvador. Y entonces se despachan, se da la ambulancia y se lo lleva para allá. Pero el hospital de diagnóstico no está ingresando pacientes, pero sí el hospital de la mujer, o conocido como Centro Médico Escalón actualmente, ellos sí tienen, toda vez que haya capacidad, pero el tema es que muchas veces se llenan todas las camas, las 17 o 15 camas que hay, y posteriormente no hay posibilidad de otro ingreso en un hospital privado. Yo no sé en el resto del país si hay otros hospitales que están ingresando pacientes COVID. El resto pues van a hospitales nacionales del sistema de salud, ya sea Seguro Social o cualquier otro hospital que esté atendiendo pacientes en este momento. Pero la gente, yo me he observado que dicen, el Hospital El Salvador, que quizás como han escuchado también que se cuenta con equipo de cuidados intensivos y todo eso, pues prefieren ir ahí porque saben si se complican, pues pueden salir adelante con todo el sistema de atención que están teniendo actualmente en el Hospital El Salvador. Doctor, ¿hay nuevos síntomas o nuevas señales de las cuales deben estar más atentos ahora los pacientes? No, lo mismo, pero en una forma más leve. Lo que hemos observado es que prácticamente pacientes inician, yo he observado en todos los pacientes que he visto lo siguiente: primero un dolor de cabeza fuerte, fiebre, pasajera, 24 horas y después con manifestación de un estado catarral. Algunos han perdido el olfato levemente o el gusto, pero la mayor parte no lo han perdido. Entonces el comportamiento es totalmente diferente, pero la sintomatología que se manifiesta mayormente es dolor de cabeza, sudoración. Algunos lo inician solo con diarrea que dura 24 horas, es leve, no los deshidrata, y posteriormente ven los estados catarrales como me duele la garganta, me arde la garganta y una tos que es seca usualmente. Y en algunos casos, depende si ese paciente tiene un problema pulmonar previo, entonces el paciente tiene más tendencia a tener un poquito más de flema, que después de unos días prácticamente pasa la sintomatología. Es más, hay pacientes que prácticamente, como hemos dicho, que asintomáticos que se han hecho la prueba y salen positivos. El paciente este que se operó, por cierto, ¿verdad? Era asintomático. Y por cierto, no demostró ningún síntoma después de la cirugía, a pesar del trauma quirúrgico. Quiere decir que hay pacientes que son asintomáticos y pueden tolerar un poquito más otras enfermedades. A quienes han tenido COVID, ¿por cuánto tiempo les saldrá positiva una prueba? Sobre todo cuando en el aspecto económico se busca más una prueba rápida que la prueba PCR, porque parece que la prueba PCR es más directa y concreta. Bueno, varias cosas. En primer lugar, todas las personas que están sufriendo el COVID, lo primero que preguntan, ¿cuándo me hago la otra prueba? Yo he dicho en varias ocasiones, después de haber leído las normas inclusive del CDC y en los Estados Unidos, las normas dicen lo siguiente: después de 5 o 7 días, la persona puede incorporarse, otros hasta 10 días. Acá se dan 15 días todavía de incapacidad. Entonces, como saben las personas que son 15 días, dicen, ¿cuándo me puedo hacer la prueba? Tengo que ir a trabajar, y si la quieren hacer a los 10 días, les va a salir positiva. ¿Va a salir positiva? Sí. 10 días. 12 días va a salir positiva. 14 Puede días, salir, no necesariamente les va a salir. A los 15 días prácticamente no debería estar presente el virus. Pero sabemos, desde el punto de vista del comportamiento del virus, que aún haciéndola 17, 18, aún 20 días, puede salir positiva. Pero la persona en ese momento ya es asintomática, excepto la dinamia, el cansancio, la fatiga que le queda. Lo que está indicando esto es que el virus ha quedado remanente en forma no latente, sino que residuos de la parte genómica, de la parte genómica del virus ha quedado presente ahí y el laboratorio es capaz de detectarla.
pero no es que esté vivo y va a ser capaz de infectar a otra persona, sino que es la presencia de varias partículas no infectantes que quedan ahí residuales que pueden durar varios días. Pero por otro lado también se ha mostrado que en pacientes que les han dicho como que se llama el COVID largo, son personas que aún pueden tener las partículas virales presentes y presentan sintomatología en forma larga y finalmente algunas complicaciones o secuelas que pueden quedar del COVID, y eso es conocido como COVID largo. COVID largo. ¿Y qué complicaciones le quedan al final, doctor, en este COVID largo? Bueno, eso es muy interesante porque las complicaciones pueden ser de una cantidad de cosas. Puede afectarnos el cerebro, puede afectarnos los nervios periféricos de nuestro organismo. Algunos pueden quedar con sensación de hormigueo en los distales de las manos, otros pueden quedar con la sensación de parálisis, otros pueden quedar con problemas del olfato que les puede dar semanas, algunos meses y no los recuperan, pero finalmente los recuperan. O algunos con el gusto que lo pierden temporalmente y después posteriormente tienen la sensación como que no lo han recuperado completamente. Pero la mayor parte de las personas, y hablando de personas de cierta edad y que tienen comorbilidades asociadas, en ese caso tenemos, por ejemplo, que aquellos pacientes EPO que son con una bronquitis crónica, estos pacientes pueden estar con una tos crónica bastante larga. Por otro lado, hay pacientes que finalmente pueden presentar problemas cardíacos de arritmias y por eso se recomienda que todos los pacientes, si fuera posible, pero sobre todo aquellos pacientes que han presentado en la escala de moderados hacia grave y que han estado en cuidados intensivos, todos los médicos tenemos la recomendación especial para esos pacientes en dos casos. Primero, un seguimiento con radiografías para ver si esas lesiones van a desaparecer o no. Las lesiones que quedan por la neumonía producida por COVID no desaparecen en una semana, ni en un mes. Puede ser varios meses después. Por lo tanto, no estén gastando radiografías que no va a desaparecer de un día para otro. Número uno. Dos, si hablamos de corazón, es recomendable que todo paciente que ha tenido el COVID moderado o severo, estado en cuidados intensivos, ese paciente está obligado a tener un seguimiento por cardiólogo en términos de hacerles electrocardiogramas seriados y no solamente, sino que terminar con una ultrasonografía del corazón para asegurarnos que ese paciente no ha adolecido algún daño en su masa muscular, en sus válvulas, por una parte, y en su circulación. Entonces es básico conocer esto cuando una persona, porque yo he tenido pacientes que después de 2 o 3 semanas ya me siento cansado, siento caminar, pero es por eso, porque prácticamente no tuvo la recomendación o no la cumplió de haber ido previamente a un cardiólogo o un neumólogo para que le dé un seguimiento de su aspecto pulmonar por una parte y su aspecto cardíaco con el cardiólogo. Doctor, hay varios aspectos de ello y algunas de las lecturas, porque uno se ha vuelto muy lector de lo que publican, sobre todo revistas de renombre. British Medical Journal dice, secuelas persistentes y nuevas en adultos mayores de 65 años tras infección aguda, muestran en algunos casos insuficiencia respiratoria, demencia y fatiga postviral. Son cuadros que se están viendo también aquí en el país, me imagino. Por eso me suele que afecta el cerebro, afecta el corazón y el pulmón, pero también hay otros órganos que pueden ser afectados. Leí artículos en los cuales los testículos, próstata, inclusive riñones, de alguna manera leve, pero que tal vez pasan desapercibidos por la persona, pero al hacer ciertos exámenes se puede demostrar que realmente hubo alguna afección a ese nivel. Así como lo hay en pacientes que después quedan tengo un paciente que sentía que no podía manejar porque sentía que su pie no le funcionaba adecuadamente y eso es pasajero. Y hay tratamiento por parte de los neurólogos que pueden recuperar esas funciones perdidas temporalmente después de un COVID. Próstata y riñones también. Puede, claro, seguro que sí. Hay pacientes que lo dicen, los pacientes. Tal vez si tienen la próstata grande y a pesar de estar tomando sus medicamentos, después dicen que tienen cierta dificultad para iniciar la micción. Entonces quiere decir que lo más probable es que sí, Frau. Es que el virus afecta a todo el cuerpo. Es más, ahorita se está, bueno, digámoslo de esta manera. El virus dijimos al principio que no lo conocíamos y todavía podemos decir que no lo conocemos totalmente. ¿Por qué? Porque las manifestaciones que está presentando en las personas al momento de enfermarse varían un poco y por otro lado, las personas que posteriormente quedan enfermas y tienen el COVID largo, se empieza a observar que ha afectado a otros órganos de su organismo. Y esos estudios están están siendo estudiados precisamente todas esas personas en el sentido de averiguar
qué pasó en el resto de su cuerpo. Ya usted mismo lo dice, en The British Journal menciona precisamente las demencias, que lo más probable es que sean temporales, porque el virus pudo haber afectado sus neuronas de alguna manera, pero con el tiempo va con un neurólogo, pues él tiene la capacidad de decir, bueno, esto es permanente o no, y con el tiempo pues pueden ir desapareciendo, sí. Y esto está demostrado. Precisamente recuérdense que cuando la persona pierde el gusto es porque ha afectado sus nervios, sus bulbos olfatorios acá a nivel de la nariz, que están esos nervios, pero los recupera. Quiere decir que es un daño temporal y puede haber una recuperación completa después de una terapia apropiada por el especialista apropiado. Doctor, por casos que conozco personalmente y pareciese ser una tendencia repetitiva por lo que he escuchado de otros amigos e incluso aquí mismo en la oficina, y tal vez usted nos lo valida o nos lo termina de refutar. Hay personas que salen, se sienten mal, van mal respiratoriamente hablando, tienen algún síntoma en la garganta, mocosera, van a hacerse la prueba rápida y salen positivos. 5 días después se vuelven a hacer una prueba rápida y salen negativos. Estos resultados ya son como para decir, tuvo asintomático y se fue rápido. Sí, claro. Entonces, por eso decía que estamos conociendo el virus y por eso es que se están tomando nuevas normas a los pacientes que lo han adolecido, precisamente por eso. Si lo mismo Estados Unidos están recomendando que las personas pueden no ser infecciosas después de 10 días, significa entonces que los estudios se han hecho en personas que han tenido la enfermedad y se ha detectado seriadamente de que el virus ya no está presente cuando se hacen los hisopados. Pero recordemos también que a medida que ha ido apareciendo las variantes, hemos observado varias cosas. Número uno, que el hacer la prueba del hisopado, como que el virus no se logra detectar a través de esa prueba. Entonces quiere decir que puede haber lo que se conoce como falsas positivas y falsas negativas. Aquí a considerar prácticamente es la evolución del paciente, cuáles son los síntomas que tiene, cuántos exactamente desde el inicio de la enfermedad y cuando se le dio el alta. Y a partir de ese momento entonces se le hace una prueba, que yo creo que en este momento no es necesario estarse haciendo pruebas, estar gastando en pruebas de los 15, 18 días, porque sabemos que el virus ya no va a estar presente, está presente el residual que ya no es infectante. Yo creo que es una recomendación que la gente en sus términos de economía, en su bolsa, su bolsillo, deberían de considerar eso, porque hay aún ciertas instituciones que le exigen a la persona, tráigame la prueba, si no, no entra. Entonces yo creo que debería haber una recomendación por parte de las autoridades de salud en decir, bueno, sabemos que el virus después de 15, 17, 20 días ya no va a estar siendo contagioso para nadie, por lo tanto debería haber es decir, en términos de economía del país, debería pensarse entonces que se podría reducir el término de incapacidad y estudios que se puede hacer. El Ministerio tiene toda la capacidad de hacer estudios para decir, bueno, si a los 10 días vemos que pacientes que ha pasado los 10 días se le hace un hisopado y todos van saliendo negativos, se podría tomar una medida para decir, mire, ya no vamos a dar la incapacidad para 15 días, no que va a ser 10 días. Pero esas son cosas que se pueden hacer en el país. Muy bien, en otros países se están haciendo de menor tiempo todavía. Claro, seguro que lo hacen. Doctor, estamos viendo los casos de Europa, sobre todo, bueno, Estados Unidos, ciudades como Nueva York y muchas ciudades importantes han anunciado que esta semana se elimina el uso y la necesidad, o más bien dicho, se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla, incluso en espacios internos, en espacios cerrados, porque ya en las calles ha sido habilitado para todo el mundo. ¿Será que estamos prontos a llegar a una situación de este tipo aquí en el país? Usted al inicio creo que me dijo, creo que todavía no. Cierto. Pero a medida que pase, bueno, en primer lugar hablemos de Nueva York. ¿Por qué toma decisión? La toma porque precisamente su porcentaje de vacunación ha sido alto y por lo tanto hay una inmunidad de rebaño. Pero por otro lado también sabemos, y lo dije yo al principio, que las personas que están vacunadas, lo más probable es que todos quedan sujetos a que les dé COVID. Con la ventaja que ese COVID, aunque sea una nueva variante que aparezca, ese COVID no los va a llevar al hospital. Nunca se dijo que las vacunas sirven para que no de la enfermedad, sino fue bien claro, todos los productores, y lo hemos visto en los pacientes que hemos visto, que los pacientes que han sido prácticamente vacunados, a algunos de ellos les puede dar. Uno pregunta, ya dije que la obligación de todo médico es preguntar cuántas vacunas se puso, etcétera, para saber si realmente esa persona
es vacunada y le dio COVID. Pero sabemos, y es una de las decisiones que se toman en otros países, sabiendo que si ha habido una inmunidad de rebaño, y por otro lado sabemos que las personas vacunadas con su refuerzo, tercero, y algunos con 4, significa que esas personas que a pesar que están vacunadas o a pesar que le dan un COVID, lo más probable es que si les da un nuevo COVID, esas personas, a pesar de estar vacunadas, se van a comportar de una forma leve y algunos pueden tener moderada, con la recomendación de aquellas personas que adolecen de alguna otra enfermedad asociada crónica, que tienen que tomar medicamentos, que no les falten para que no se les complique. Entonces, la respuesta a esto es al final. Si hay COVID todavía y hay en la población, quiere decir que las personas vacunadas pueden, a partir de esas personas no vacunadas que no tuvieron la solidaridad con el resto de las personas para que no siguiera la pandemia, esas personas entonces son fuente de contagio para los vacunados y los vacunados les va a ir leve. Por lo tanto, se habla de pacientes con infecciones COVID post-vacunal. No es por la vacuna, que no se entienda que por la vacuna les va el COVID, sino que al contrario, que se dice que es post-vacunal porque están vacunados y a pesar de estar vacunados les da. Pero queda claro realmente que las personas que han sido vacunadas, si se exponen al virus, entonces va a manifestarse la enfermedad de una forma leve, moderada. Y aquellos pacientes de cierta edad y que tengan alguna enfermedad asociada, que no toman sus medicamentos, son sujetos que fácilmente se les puede complicar el COVID a pesar de que estén vacunados. Muy bien, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos en aproximadamente 1 minuto y medio, le invitamos a que siga con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa, el doctor José Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo del Hospital de Diagnóstico, nos visita esta mañana. Las preguntas son recurrentes en el tema de en qué momento debe de consultarse a un médico sobre precisamente el COVID, si se pudiese confundir eventualmente que lo que uno tiene es una gripe o la influenza y no el COVID. Bueno, en momentos de pandemia, todo estado catarral, lo primero pensar, esto es COVID. ¿Y por qué pensarlo? Porque precisamente si no se toman las medidas de aislamiento de ese paciente, es fuente de contagio para el resto de la familia, número 1. Si se consulta presencial o virtualmente, digo por teléfono, lo que uno pregunta primero es si ha sido vacunado. 2, ¿cuándo le empezaron los síntomas? ¿Cómo le empezaron los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones iniciales para poder diferenciar en un momento dado si es un estado catarral? Acordémonos que se puede confundir con cualquier estado catarral producido por adenovirus, renovirus, ecovirus y por otro lado todos los virus para influenza A, B y por el virus de la influenza. Entonces la pregunta es, ¿está vacunado para la influenza? Sí, bueno, la descartamos. Pero como sabemos que en nuestro país siempre ha existido otros coronavirus que siempre nos han producido estados catarrales, igual que el rinovirus y el adenovirus, quiere decir que se puede confundir. ¿Por qué se puede confundir? Porque las manifestaciones que presenta la cepa que es dominante aquí en el país, que es el Omicron, son tan leves las manifestaciones que presenta que se confunde con cualquier estado catarral. Pero acá, mientras estemos durante la pandemia, tenemos que considerar toda persona con un estado gripal, catarral, niños, adultos, mujeres, hombres, tenemos que pensar es COVID. ¿Por qué? Porque precisamente se toman las medidas preventivas para que el resto de la familia ese que está infectado no siga contaminando a otras personas. Y acordemos de una cosa bien importante. A medida que nosotros tengamos un mayor número de personas vacunadas, menos posibilidades de tener COVID. Pero aquellas personas que por falta de solidaridad y por falta de, no ignorancia, porque ya lo saben, sino que por dejarse influenciar por las internet, con lo que se ha dicho, que es un tipo que le inyectan a uno, etcétera, etcétera, entonces se dejan llevar por eso. Pero esas personas no vacunadas en un momento dado pueden ser las causantes de que tengamos más infectados, como se llama, por vacunales, como quien dice, nos va a infectar a los ya vacunados. Entonces, si lo retrocedemos al estado catarral, cualquier estado catarral, esté vacunado o no esté vacunado, tenemos que pensar que es COVID.
Ahora, si hacemos una predicción, y esto está descrito ahorita, por ejemplo, la Universidad de Washington, nos estoy diciendo de los diferentes países, en El Salvador a fines de octubre va a haber un pico grande. Eso es lo que han dicho. A fines de octubre. Perdón, de febrero, a fines de febrero. ¿Y qué día es ahora? Hoy es 10. Bueno, veamos. Si aparentemente yo creo que hay un par de partidos dentro de pocos presenciales aquí en el país, si es eso, entonces una fuente primera. 2, todas las personas, o la mayoría de las personas en nuestro país están pensando que como ya aprendimos que la Omicron no está dando complicaciones severas y estoy vacunado, están olvidando las medidas preventivas del uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Quiere decir que son sujetas también que nos dé. Y si hay aglomeraciones, con mucha más razón, por lo tanto son varias las razones por las cuales pueden hacer las predicciones. Amén, pues de que si conocemos el comportamiento de nuestra gente aquí en nuestro alrededor, podemos decir que eso se puede dar. Pero esto nos hace llegar a una reflexión. Y yo espero que la población que lo esté oyendo sea cada uno de nosotros un portador de lo que voy a decir. Si su amigo o su familia, alguno de ellos no se han vacunado, díganle, mire, yo estoy vacunado y me dio COVID y me fue bien, no se me complicaron las cosas. Entonces, si hacemos el 1 de 5 o 1 de 10, cada uno de nosotros en la familia dijéramos, ¿quiénes no se han vacunado? Este y este, ¿por qué no te vacunaste? Convencerlo. Y 2, decirle a los amigos de los amigos y a los amigos de los primos de toda la familia, decirles, vacúnense. Yo creo que tiene que ser en términos de solidaridad para saber que si nosotros todos estamos vacunados, vamos a tener, si nos puede dar el COVID ya vacunados, pero va a ser leve, versus aquel que no esté vacunado. Entonces el llamado se hace en términos generales, pensando que puede haber un aumento, no repentino, pero paulatinamente en los últimos días, el llamado va orientado a eso, vacunémonos y protejámonos. No olvidemos de cumplir las medidas preventivas que hemos conocido por 2 años prácticamente, del uso de la mascarilla adecuadamente, el distanciamiento social, no tocarse la cara. Tal vez las otras medidas extremas que se ocupaban en tiempos de quitarse el zapato, de entrar, de bañarse y todo eso pues va quedando ya atrás, sino que prácticamente es la medida principal del uso de la mascarilla y el lavado de manos. Exacto. Doctor, se me está terminando el tiempo, pero sí ha habido un incremento también, o por lo menos se ha conocido y se ha visto la muerte de niños y jóvenes. ¿Será que esta nueva variante, bueno, y más contagios también de esos grupos etarios abajo de, no sé si 19 será la edad correcta, pero sí de 29 se ha visto un incremento en los mismos? ¿Qué es lo que estará pasando? Bueno, ¿O será porque hay más libertad y más grupos y se reúnen más seguido que los adultos? usted lo ha dicho, buena parte. Y por otro lado, que no estén vacunados. Y la otra que no estén vacunados, aunque ya hay vacunas, ya sí, ese rango está habilitado. Claro, seguro. Y porque no han tenido la suficiente conocimiento por parte de sus padres para decirles que esto protege. Pero por otro lado también pensar que se ha demostrado, y esto lo dicen todos los pediatras y sobre todo los pediatras infectólogos, de que en los niños cuando les da se comporta diferente de un adulto y le conocen como el síndrome inflamatorio severo, que hace que el virus cuando entra desencadene una serie de sustancias inflamatorias en el organismo que los puede hacer que haya complicaciones cardíacas, pulmonares y para cuidados intensivos. Y muchas veces no solamente eso, sino que pasa que la persona, creyendo que es cualquier estado catarral, tardan en llevar al hospital ya complicado. Y esa puede ser una causa por la cual estos pueden estar falleciendo los niños sobre todo. Y en los mayorcitos, adolescentes o menos o preadolescentes puede ser que tal vez no han sido vacunados. Y por otro lado, lo que usted mismo dijo al principio, que estas personas también están abandonadas o no cumplen al pie de la letra todas las medidas restrictivas desde el punto de vista de prevención. Ok. Eso es de verlo. Hay amigos televidentes que están mencionando sobre todo mucho el cansancio marcado después de haber tenido COVID, no con esta variante, sino que con la variante que se tuvieron a finales del año pasado, septiembre, octubre, y que algunos todavía están y les han recomendado, como usted lo mencionaba, precisamente exámenes de corazón para ver cómo se encuentra el corazón. Y al igual hay algunos estudios que indican de que el CDC estaría reconsiderando incluso alargar los plazos de una tercera dosis o de eventualmente una cuarta para evitar
cambios de la vacuna que pudiesen dar arritmias y otros problemas del corazón. Todo esto está en desarrollo y como usted lo mencionaba, es un virus nuevo y apenas se le está conociendo. No tengo más tiempo, doctor, pero naturalmente agradecerle la valiosa oportunidad que hemos tenido de escucharlo. Bueno, siempre, ingeniero, como ustedes, siempre estamos dispuestos a colaborar con la población y creo que es una medida indirecta hacia la población y al gobierno, precisamente porque somos como un alero no conocido, pero que está presente tratando de ayudar a la población en términos de prevención sobre todo. Y por favor, aquellas personas que no han sido vacunadas, háganlo. Olvídense de lo que dice el Internet, de los problemas que puede causar en el futuro y contra las personas locales o extranjeras que están hablando en contra de la vacunación. Olvídense de todo eso. Está demostrado, y lo estamos diciendo fehacientemente, que los que vemos pacientes, y los vemos constantemente, sobre todo los del Ministerio de Salud, estoy seguro que tienen cantidad de pacientes, que aquellos pacientes que han sido vacunados no se les complica. Por lo tanto, si eso es cierto y lo estamos diciendo, por favor, vacúnense. Hablemos de solidaridad para nuestra población. Si mi familia yo la protejo, protejo al país. Y si protegemos al país, permite que haya desarrollo y progreso, porque precisamente la economía está sufriendo menos cuando menos pacientes sean incapacitados. Exactamente. Gracias, doctor. Muy amable de habernos acompañado esta mañana. A usted también, amigo televidente, los mensajes, las recomendaciones se han dado. Por favor, escuche lo que dicen los especialistas en el tema. Feliz día, buenos días y primero Dios nos volvemos a ver mañana viernes a la misma hora. Frente a frente.